continuación, voy a presentar al doctor Luis Valentín Ferrada Walker, abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Chile, director del Departamento de Derecho Internacional y director del Programa de Estudios Antárticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigador principal en el Instituto Milenio Biodiversidad de los Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, BASE. Además, voy a agregar que nuestro profesor también es el magíster de Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales, y hoy día tiene un público que son mis compañeros también del programa del magíster. Muchísimas gracias. Parto por agradecer la invitación. Vamos a poner ahí el tiempo para no pasarnos a avisar 5 minutos. Parto por agradecer a la Subsecretaría de Defensa la invitación. Llegar a esta casa es muy grato para mí. Soy profesor aquí, soy exalumno también. Y a todos, más o menos, el 80-90% de la gente que está sentada aquí, la conozco hace muchos años y les tengo mucho cariño. Obviamente, están ahí puestos las instituciones en las cuales yo participo, pero obviamente todo lo que diré es a título exclusivamente personal, así que después las preguntas disparen contra el pianista. Obviamente, para preparar esta presentación leí la política de defensa, que es lo que dice respecto a Antártica, el texto actual. Desde ya aviso que no me voy a referir a ello en mi exposición, pero ofrezco no solamente mis servicios, sino que me atrevo a comprometer el servicio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de su programa de estudios antárticos para revisar, porque vi varias cosas que me llamaron la atención. Entonces, una vez que estemos ya trabajando en los textos, ofrezco desde ya el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en eso. Aviso desde ya que tampoco trataré por ahora, porque merece una discusión distinta, cuáles son los desafíos que veo más graves hacia adelante en materia antártica. Algo podemos decir en el momento de las preguntas, pero van a ver que mi reflexión va a ir en un sentido un poquito distinto. Tenemos mucho sobre lo cual pensar y tenemos que pensar sinfónicamente, es decir, necesitamos a muchos actores pensando sobre estas materias. Quiero hacer otra advertencia previa derivado de lo que escuché en el primer panel en parte y de lo que acabamos de la posición que acabamos de escuchar. Mi convencimiento absoluto, y voy a explicar por qué, es que las tareas antárticas son tareas de la defensa. Esto no es una tarea accesoria a la defensa. Esta es una tarea no militar, si se quiere, no de guerra, pero es una tarea absolutamente propia de la defensa y espero ser capaz de justificar por qué. Vamos entonces con el PowerPoint. No es que se haya echado a perder la pantalla, a propósito se puso más grisáceo, porque todo lo que diremos está en un área de claroscuros. Claro, muchas de estas cosas llevo mucho tiempo pensando en ellas y tengo alguna certeza al respecto, pero están todas a título de hipótesis. Este es un área de claroscuro que tiene muchas miradas distintas, donde intervienen muchos aspectos distintos, desde luego las relaciones internacionales, la defensa, el mundo científico, el desarrollo, la posición de los países con derechos soberanos en la Antártica, el fenómeno del cambio climático, etc. Este es un mundo gigantesco, que está en un claroscuro y donde trataremos de hacer algunas mínimas contribuciones desde la academia, como dice el título. Este es el temario general, algo diré sobre la Antártica como elemento esencial del territorio nacional. Hablaré de la función de la defensa en dos partes, porque entre medio algo diremos sobre el régimen de gobernanza antártica, y voy a plantear dos escenarios futuros A y B, que creo que de alguna manera debieran, no sé si estar contemplado en el texto expreso de la futura política de defensa, pero sí o sí tienen que estar en la mesa de discusión y verán ustedes por qué, y terminaremos con algunas conclusiones. Ese mapa me gusta mucho. Es un mapa, bueno, es el mundo, pero solo que visto desde el punto de vista de los mares. Y de alguna manera ayuda a explicar también la enorme importancia que tiene la Antártica desde muchos puntos de vista. Desde luego, lo que puede interesar más en esta sala desde el punto de vista geopolítico, pero también a través de las corrientes marinas, cómo la Antártica influye en todos los climas del mundo. Y cómo, de alguna manera, lo que pasa en la Antártica afecta al resto del mundo, y aquí hay algo bastante grave. Una de las principales amenazas que hoy en día tiene la Antártica es el cambio climático, también la pérdida de la biodiversidad, pero el cambio climático de alguna manera potencia aquello. Y el cambio climático en la Antártica no depende de lo que se hace en la Antártica. De hecho, no depende ni siquiera, en términos generales, de lo que se hace en el hemisferio sur. Depende más bien del hemisferio norte. Pero está ahí como un centro de todo lo que
me parece, pasa mucho en el mundo y de parte importante de nuestras, o que debieran ser nuestras preocupaciones. Este es el territorio de Chile, esta es la última, el gráfico ilustrativo que sacó el Servicio Hidrográfico de la Armada hace cosa de un año atrás, que refleja relativamente, con algunas precisiones, hay algunas partes que todavía falta por desarrollar, pero con relativa precisión lo que hoy en día, año 2024, consideramos que es el territorio nacional. Por supuesto que esto es una construcción histórica. Chile no fue siempre así. Desde luego, toda la parte más extremo norte de Chile se incorporó a Chile producto de la Guerra del Pacífico. Parte de las islas oceánicas fueron incorporadas también hacia la década de 1880, Policarpo Toro y todo aquello. También perdimos parte importante de la Patagonia Argentina durante el siglo XIX, pero esta es una construcción histórica. Solo que me interesa destacar que si hay algo que no ha cambiado, es precisamente la Antártica, porque la Antártica es parte del territorio de Chile al menos desde 1540. Mucho antes que la Antártica propiamente tal como hoy en día sabemos que es, la hayamos descubierto. En 1540, Pedro Sancho de la Hoz transfirió a Pedro de Valdivia en Atacama, San Pedro de Atacama, una ciudad donde debiera haber un monumento a la Antártica importante, los derechos sobre la Terra Australis. Y cuando Valdivia llega a Santiago, ya viene como gobernador de la Terra Australis, aunque todavía es teniente gobernador de Pizarro respecto al Chile central. Y ya desde el Jerónimo Alderete y todos los siguientes gobernadores de Chile, la Antártica siempre fue, y es, por cierto, parte del territorio nacional. Entonces tenemos este Chile intercontinental, desde Bifiri al Polo Sur y con sus márgenes hacia Oriente y Occidente. Esto no se nos tiene que olvidar porque de esta manera podemos entender mejor el rol que cumple el territorio chileno antártico, que fue delimitado en 1940, pero repito, sus títulos vienen de 1540, ni más ni menos que 400 años antes, y que va entre los 53 y los 90 grados de longitud oeste, más plataforma continental. Porque los números que no sabemos siempre, los 53 y 90, eso marcan el límite de la Tierra sobre el nivel de superficie. Pero luego, conforme el desarrollo del derecho del mar, se han ampliado las plataformas continentales, tanto jurídica como extendida, y por lo tanto eso sobrepasa estos límites. Y no hay que olvidar, plataforma continental es tierra, solo que está bajo agua, pero es ciertamente parte del territorio. Sin perjuicio de lo anterior, y precisamente porque tenemos soberanía sobre la Antártica, es que estuvimos en condiciones de concurrir el año 1959 a la firma del Tratado Antártico, que generó entonces un área de cogobernanza internacional al sur de los 60 grados de latitud sur. Pero esto nos obliga a ser capaces de pensar y actuar en dos niveles. El hecho, Chile no limita en los 60 grados, Chile no limita en el Cabo de Horno ni en la isla de Ramírez, Chile limita al sur con el polo, con independencia que parte de Chile esté además sujeta a un régimen internacional. Pero entonces tenemos que ser capaces de trabajar y de pensar en esos dos niveles. Chile es uno, de Biviri al Polo Sur, sin perjuicio que parte de este Chile además tiene alguna complejidad especial dada por el sistema del Tratado Antártico. Pero además, esta participación de Chile en el sistema del Tratado Antártico nos da una serie de facultades extraterritoriales. Porque, como parte del Tratado Antártico y sus posteriores instrumentos, la Convención sobre Conservación de Recursos Biomarinos Antárticos y el Protocolo de Protección del Medio Ambiente, Chile participa en el cogobierno del continente completo, no solo del territorio chileno antártico. Por lo tanto, cuando pensemos en las misiones antárticas, no solo tenemos que entender las restringidas a lo que es nuestro territorio antártico, sino que tenemos que pensar que, de alguna manera, mandatados por la humanidad, estamos encargados de proteger el medio ambiente antártico en todo el continente antártico y sus mares circundantes. No voy a decir mayormente respecto a las tareas de la defensa nacional en esta sala, sería una vergüenza que hay muchísima gente que sabe mucho más que yo. Pero sí, ciertamente, siendo abogado, diremos, me interesa recalcar quizás los fundamentos jurídicos de esto. Como ustedes saben, esto está en la Constitución, principalmente artículo 101, en la Ley del Ministerio de Defensa, en la Ley Orgánica Funcional Constitucional de la Fuerza Armada, en una serie de otras normas que hemos nombrado que le asignan determinadas tareas a la defensa y
de alguna manera en la política de defensa, que hoy en día estamos pensando reestructurarla, ¿cierto? Están aquí dados los lineamientos generales de cuáles son o cuáles debieran ser las funciones de la Fuerza Armada y bajo qué parámetros ellas tienen que cumplirse. Me gustaría así extractar de lo anterior, que la Defensa Nacional como sistema y todas sus entidades dependientes básicamente existen para la defensa de la patria, así lo dice nuestra Constitución, y son esenciales para la seguridad nacional. Y de aquí se desprenden, me parece, dos tareas más concretas, que en algunos de estos documentos están dichos en esas palabras, hay otras que hay que hacer una abstracción, que es, uno, conservar la integridad territorial, defender el territorio nacional, y segundo, apoyar el desarrollo nacional. He puesto ahí función esencial y función por naturaleza. Esto es algo muy típico de los abogados, ¿cierto? Que distinguen aquellos elementos que son de la esencia de una cosa y que sin ese elemento, pues bien, sencillamente esa cosa no existe. Es decir, si las Fuerzas Armadas no están en condiciones de conservar la integridad territorial, pues bien, son algo distinto a lo que debiéramos entender por Fuerzas Armadas. Pero también hay ciertas funciones que vienen por naturaleza. Y es que aunque no sean propiamente de la esencia, se entiende que tienen de por sí. Y me parece a mí, y quizás voy a tener diferencias con lo que han dicho opositores anteriores, que el colaborar en el desarrollo nacional, ya veremos cómo, pero al menos en el nivel general, el colaborar en el desarrollo nacional, el colaborar en aquellas tareas que el país requiere, que no sean necesariamente militares, son también una función propia de las Fuerzas Armadas, no de la esencia, pero sí lo son por naturaleza. El sistema del Tratado Antártico es, por lejos, el régimen internacional más exitoso, conocido, voy a exagerar, pero en la historia de la humanidad, desde que han logrado mantener un continente completo en la paz por más de 60 años. Eso no existen otras experiencias similares. Y este sistema del Tratado Antártico ha evolucionado básicamente en 3 etapas, pero que no son sucesivas, sino que se van sumando de alguna manera. Primero, la conservación de la paz y la seguridad internacional, a lo que se agregó posteriormente la explotación sustentable de sus recursos y finalmente, a partir de la década de los 90, la protección medioambiental. Desde el año 1959, que es cuando se negocia el Tratado Antártico, se dispone que el uso principal de la Antártica va a ser exclusivamente pacífico, de lo cual deriva entonces una serie de prohibiciones que tienen de alguna manera que ver con lo que uno podría imaginarse que hacen nuestras Fuerzas Armadas en términos generales. Se prohíbe toda medida de carácter militar, se prohíbe el establecimiento de bases y fortificaciones militares, se prohíbe la realización de maniobras militares, se prohíbe el ensayo de toda clase de armas, se prohíbe toda explotación nuclear y eliminación de desechos radiactivos. Porque claro, porque hemos considerado la Antártica para un uso exclusivamente pacífico. Sin embargo, la misma norma, el artículo 1 del Tratado Antártico, dispone que esto no impide el empleo de personal o equipos militares para investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico. Vamos a volver de esto en la lámina siguiente, pero quiero detenerme un minutito en 2 aspectos que me parecen muy importantes. El primero tiene que ver con la duración de este régimen internacional. ¿Qué pasa cuando se acaba, no se acaba, cómo se puede modificar, etcétera? Y básicamente, porque se dicen muchas cosas que no son ciertas, y me parece que ya que estamos pensando en nuestra política de defensa y que vamos a dejar consignadas algunas cosas en esos textos, tenemos que tener claros ciertos conceptos básicos. Todos los tratados del sistema del Tratado Antártico tienen duración indefinida. Esto no quiere decir que no se puedan acabar alguna vez, toda la vida puede acabarse. Solo quiere decir que en sí mismos no contienen ninguna disposición respecto a su término. Por lo tanto, mientras no pase algo, pues bien, van a seguir eternamente vigentes. Respecto a la modificación, si bien hay algunas diferencias mínimas, pero el principio es exactamente el mismo en los 2 tratados principales, que es el Tratado Antártico y el Protocolo de Protección del Medio Ambiente. Ambos pueden modificarse en cualquier momento, hoy día en la mañana. Pero para eso requiere la unanimidad de las partes. Y en el mundo geopolítico que hoy en día vivimos, sabemos que eso es imposible. El punto es que existe una segunda posibilidad, una posibilidad extraordinaria de modificación. Y tanto en el Tratado Antártico como en el Protocolo del Medio Ambiente se contempla en forma relativamente parecida, pero cambian los años. En el Tratado Antártico, acordado en el año 59, se dice que 30 años después de su entrada en vigor podrá citarse una conferencia de revisión. El Tratado entró en vigor en el 61, esto se cumplió el año 91, y la verdad que nadie, a partir de ese momento, nadie ha pedido
tal conferencia de revisión. En el protocolo de protección del medio ambiente, acordado en el año 91, que entró en vigor en el 98, se dice lo mismo, pero el plazo sube a 50 años. Ese es el plazo que se cumple, de alguna manera, el 2048. Pero no hay ninguna obligación de que pase nada el 2048. Por supuesto que está preparado por si pasa, desde luego que sí, y muy preparado. Pero no hay ninguna seguridad de que vaya a pasar algo. Simplemente se genera la posibilidad que se pudiera citar a una conferencia de revisión. No se acaba el Tratado Antártico. De hecho, esto no está en el Tratado Antártico, está en el Protocolo de Protección del Medio Ambiente. Pero tampoco se acaba el Protocolo de Protección del Medio Ambiente. Hay que ver qué pasa en esa conferencia de revisión, que tiene quórum altísimo, que está tremendamente reglamentada, etc. Entonces, no digo que no haya que estar preparado, hay que estar preparado desde hoy día, ya estamos tarde, de hecho. Solo digo que hay que estar preparado para los escenarios que de verdad vemos al frente, y no para lo que no sabemos que va a venir. Voy a volver sobre eso en un minuto más. El segundo elemento que también me parece importante llamar la atención, porque en la discusión pública aún nuestras autoridades dicen cosas que no corresponden a la realidad muchas veces en este tema, tiene que ver sobre respecto a la soberanía en la Antártida. El Tratado Antártico no congela los derechos soberanos. No hay ninguna norma del Tratado Antártico que congele los derechos soberanos. Lo que el Tratado Antártico hace, y de una manera bastante más compleja, es suspender las controversias sobre derechos soberanos. Pero, en su artículo 4, número 1, letra A, precisamente reconoce que el ser parte del Tratado Antártico no significa una renuncia a los derechos soberanos de soberanía territorial o reclamaciones hechas valer antes del año 1959, que es el caso de Chile y otros países. Con esto en mente, entonces, vamos a otras funciones de la defensa nacional, ahora ya más antártica. Bueno, ellos son precisamente los principales operadores antárticos del Estado de Chile, además del INAH. El INAH cumple una función importantísima, por supuesto, pero el INAH tiene que ver con manejar el programa científico. Pero de hecho, parte muy importante que el INAH hace, sería imposible que lo hiciera sin el apoyo operativo y logístico de nuestras Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, desde luego, de la Armada, del Ejército y todo aquello. Pero los operadores antárticos de la defensa, porque hemos dicho, una de las funciones principales de la defensa es precisamente el resguardo territorial, su función principal es ejercer presencia soberana en la Antártica. Porque hemos dicho, el territorio chileno antártico es parte íntegra del territorio nacional. Apoyar la actividad científica y una serie de otras actividades pacíficas, desde el SAR, el control de la pesca ilegal, todo lo que tiene que ver con actuación frente a emergencia, etc. Una lista bastante larga. También en este punto es importante tener en consideración que por razones históricas, me parece que hay algunos fundamentos válidos para eso, el tema antártico principalmente es una competencia liderada por Cancillería, pero en la cual participan una serie de entidades distintas. Entre ellas, ciertamente, los organismos de la defensa. Entonces, en el nivel de coordinación política, la Subsecretaría de Defensa tiene un rol importantísimo y tiene que participar y tiene que apoderarse de su rol en su relación con Cancillería. En el nivel operativo, y lo he puesto ahí con una comilla, yo sé que quizás no es tanto como se debiera hacer, pero yo soy ampliamente partidario, por el momento de las preguntas puedo explicar más por qué, digamos, pero soy ampliamente partidario que el Estado Mayor Conjunto tiene que tomar un rol mucho más importante. Las instituciones de manera independiente han hecho una labor pero maravillosa desde 1947 a la fecha. Pero si queremos optimizar mucho más eso, tenemos que saber trabajar coordinadamente. Y me parece que el Estado Mayor Conjunto tiene ahí un rol que pudiera cumplir en esa materia. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con coordinación operativa la pueden hacer directamente y no necesitan subir al ministerio para decir va el buque, viene el buque. Eso desde luego, tenemos unos mandos de nuestras Fuerzas Armadas de excelencia y que están en condiciones de tomar todas las decisiones operativas y logísticas sin tener que escalar hasta el presidente de la República. Obviamente, la labor de las Fuerzas Armadas debe encuadrarse en los principios y directrices que fija la política antártica nacional. Hay una política que hizo después del año 21, hay una política que se hizo el año 22, pero ninguna de ellas dos han cumplido los trámites
normativo respectivo, así que la política vigente, desde el punto de vista jurídico, si ustedes quieren, sigue siendo la del año 2017. Y por supuesto, la ley chilena antártica y sus reglamentos, todavía no están todos los reglamentos dictados, pero los que ya están orientan y entregan además una serie de funciones a las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas, pues bien, tienen que cumplir y satisfacer adecuadamente. Escenario A. Eso es la Estación Polar Científica Conjunta, la reunión, aprox, en 80 grados de latitud sur, así que ya relativamente cerca del polo. Esta es la presencia que tenemos más hacia la profundidad. Nos falta ahí una bandera chilena ondeando, eso sí, pero en fin, la próxima campaña estoy seguro que la instalarán. La idea del escenario A es que el sistema del Tratado Antártico continúa operando regularmente y entonces tenemos que partir de decir que hasta el día de hoy las Fuerzas Armadas en su rol de operadores antárticos lo han hecho muy bien. Pongo ahí meridianamente bien para no ser autocomplaciente, pero me parece que en términos generales hasta ahora las Fuerzas Armadas lo han hecho muy bien. La pregunta es cómo nos vamos a enfrentar a los desafíos que vienen en el siglo XXI, que no son los mismos que enfrentamos en el siglo XX. Y entonces me parece a mí que todos los esfuerzos que estamos haciendo en todas las áreas, diplomática, científica, operativa, logística, todo, si queremos seguir siendo protagónicos en el siglo XXI, hay que multiplicarlo por 3 o por 4. Porque el siglo XXI, el hecho que hoy en día, las últimas 3 semanas, la Antártica esté saliendo en los diarios todos los días, varias veces, bueno, esta es la punta del hilo. Ese es el mundo que se nos viene para adelante. Y entonces, frente a esos escenarios, es donde, está bien, sentámonos felices y orgullosos por lo que hemos hecho. Y para adelante hay que pesar el acelerador bastante más. Algunas cosas relativas a la defensa. Esta es una lista no exhaustiva, desde luego. ¿Cuándo vamos a reabrir Villa Las Estrellas? No quiero ni preguntar por qué se cerró. Sé que hay temas presupuestarios, etc. No quiero llamarle la atención a nadie, no soy quien para aquello. Pero mientras Argentina tenga población civil en la Antártica, Chile no puede no tener población civil en la Antártica. Esto no está bien pensado. Sé las dificultades, sé los costos, que hay que rehacer las casas. No, eso ya estamos claros. Aquí lo que falta es voluntad política. Porque con la voluntad política se mete en la partida en la ley de presupuesto, y se da la orden y las cosas se hacen. Pero esto es un tema que en vista de nuestra política de defensa no podemos olvidar. ¿En qué condiciones están nuestras bases? Tanto para que vivan ahí nuestros hombres y mujeres que están destinados a la Antártica, tanto con los parámetros medioambientales que hay que cumplir, la tecnología que ya tienen. Estamos en condiciones de apoyar a la ciencia, tenemos los laboratorios suficientemente buenos en cada una de nuestras bases de las Fuerzas Armadas para que los científicos lleguen ahí a hacer su trabajo científico. ¿Basta con 2 más X buques antárticos? Por supuesto, es un orgullo tremendo tener el Biel prontamente incorporado a la tercera zona naval. Por supuesto que es un orgullo tremendo ya tener el Liantur. Por supuesto que es fabuloso el rol que cumple el Fuente Alba, sobre todo en control de la pesca ilegal y todo aquello. Y tenemos otros buques, la Aquile, la Sargento Aldea, etcétera, otros buques que van regularmente. Pero el punto no es que hagamos la lista de los buques que pueden ir. La pregunta que tenemos que hacernos es qué es lo que queremos hacer. Porque si queremos llegar a la profundidad del mar de Bellingshausen, si queremos actuar en el mar de Weddell, si queremos, pues bien, lo que tenemos a lo mejor no es suficiente. Para ir en el verano, hoy en día cambio climático, sí, ok. Pero para ir en la mitad del invierno. Si queremos ser países de pantalones largos o no. La capacidad aérea, exactamente lo mismo. No quiero recordar los accidentes que hemos tenido, no hace tanto tiempo. ¿Tenemos los aviones en condiciones de operar regularmente en la Antártica? ¿Tenemos los aviones para operar regularmente hacia la profundidad de la Antártica? ¿Qué tanto estamos explorando? Armada, Fuerza Aérea, Tierra, el Ejército. ¿Qué tanto está explorando el Ejército? ¿Qué parte del territorio chileno antártico jamás hemos explorado? Hay varias.
Hay varias donde no hemos estado, donde no hemos levantado cartografía, por supuesto, hoy en día se hace por satélite, ya lo sé, pero no hemos corroborado esa cartografía. ¿En qué sectores estamos operando? Sí, en la puntita de la península antártica, ya, ¿y qué más? ¿Qué tanto es lo que hacemos en Glaciar Unión y otras áreas hacia la profundidad? ¿Cómo no se nos ha ocurrido circunnavegar la Antártica? Eso hacen los países grandes y de verdad importantes, como Chile en materia antártica. ¿Para cuándo estamos planificando entonces la próxima circunnavegación de la Antártica? Con una flotilla. Ya, estamos, terminando. Podría pasar un año. Bien, tenemos capacidades para operar más en operaciones SAR, tenemos capacidades para apoyar a la ciencia. El turismo antártico crece año a año, eso son mayor cantidad de accidentes. La pesca antártica crece año a año, eso son más cantidad de accidentes. ¿Estamos en condiciones de operar a eso? Escenario B. Y pongo ahí a nuestro querido piloto Luis Pardo, apuntando al rompehielo británico, el Attenborough, que estaba de visita en Punta Arenas. La foto fue tomada ahora en enero. Bueno, uno, porque los ingleses nunca le han querido dar el reconocimiento necesario, y dos, porque no se nos olvide, tenemos un tema de superposición de territorios con Inglaterra. ¿Qué pasa? Y este es el escenario B. Si el sistema del Tratado Antártico deja de funcionar. Hemos dicho, no se va a acabar por la fecha. Bueno, puede dejar de funcionar por otra materia. Estamos pensando en este plan B. Yo no sé si esto tiene que ir expresamente en la política de defensa, pero sí tiene que estar en las mentes y los corazones de quienes discutan al respecto. Porque si no, estas son cosas que no pueden pasar. Y se va a volver a discutir sobre la soberanía antártica, que siempre está latente. Necesitamos una visión realista. Chile pesa en PIB y en población el 0.3 de la población y el PIB mundial. Por supuesto, el peso real de los países es mucho más que PIB y población, pero este es el piso. Y a los que tenemos al frente son a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a las 10 economías más ricas, a todas las potencias mundiales, a todas las potencias regionales. Entonces tenemos que hacerlo con realismo, pero consciente de cuáles son nuestras ventajas. ¿Con quién nos vamos a aliar frente a esto? Porque solo es poco lo que podemos hacer. ¿Con quién nos vamos a aliar? ¿Quiénes van a ser nuestros amigos? Pero eso hay que contestárselo hoy. ¿Qué criterio tenemos para decidir con quién cooperamos y con quién no? Chile es dueño de una llave privilegiada para la Antártica. ¿Con quién queremos compartirla y con quién no? El escenario post-tratado antártico no necesariamente va a ser de confrontación militar. Espero yo que no lo sea, de hecho. Pero para sentarse en esas mesas de negociaciones, tenemos que tener espalda, porque si no, sencillamente no nos van a invitar. Conclusiones. La principal función de la defensa es el resguardo de los intereses de Chile y en particular de su integridad territorial. El territorio de Chile es tricontinental, el territorio chileno-antártico es parte de lo mismo. La Antártica es un territorio de gran interés para Chile y para el mundo por muchísimos motivos. Y si bien el sistema del Tratado Antártico ha sido exitoso y ha fijado, repito, un marco de legitimidad, en la acción de las Fuerzas Armadas es legítimo y autorizado en la Antártica, en funciones que colaboren ciertamente a las labores de paz. Pero tenemos que ser capaces, uno, de pensar en estos dos niveles. Chile llega hasta el Polo Sur, con independencia que partes de Chile esté sujeto a un régimen internacional, y luego tenemos que, repito, no sé si esto es para dejarlo escrito, pero tiene que estar en nuestras mentes y corazones. Saber que el régimen que tenemos hasta ahora, que ha sido exitosísimo, no va a ser necesariamente para siempre. Muchísimas gracias.